Hola, muy buenas tardes, noches a los que nos ven por este programa de Nueva Alianza Radio. Eh, Compartimos esta retransmisión por algún pequeño error técnico en este día 29 de la consagración mariana. En este día vamos a compartir un poquito, en estos últimos 5 días, una síntesis y repaso sobre algunos de los autores que ya hemos estado manejando para la meditación de nuestra consagración mariana. Pues estoy con ustedes, hermano Eric Garza Vázquez, discípulo de Jesús, de la congregación Discípulos de Jesús, aquí de San Luis Potosí. Bueno, vamos a entender un primer personaje que hemos estado tomando en el inicio de nuestra consagración mariana, a San Luis de Montfort, un gran santo mariano entregado a la vida cristiana, que en su deseo de amar, de acercarse a Dios, pues encontró una plenitud en María, nuestra Madre. Y esto es lo que también nosotros debemos de entender. Vamos a estar meditando sobre tres puntitos, o reflexionando sobre 3 puntos muy básicos. Primero, sobre la pasión. Segundo, el bautismo. Y tercero, como regalo. Bueno, vamos a entender que las personas, como seres humanos, tenemos una distinguida forma de ser a la que llamamos personalidad. Y en esta personalidad encontramos que llevamos un temperamento, un carácter, una esencia especial. Y bueno, en San Luis María pues no fue la diferencia. Él llevando un carácter fuerte, un carácter pues un poquito de un temperamento agresivo, pues logró acercarse a su vocación al sacerdocio. Pero si recordamos, pues en esa experiencia en la cual pues ya siendo sacerdote pues golpeó a 2 borrachitos que lo desesperaron, vemos su humanidad, pues su limitación, su debilidad, que tanto le podía ayudarse a acercarse a otros, su humanidad, como acercarse por la forma en la cual era como persona humana. Vemos que todos seres humanos tenemos virtudes y defectos, y aún a veces brillan más nuestros defectos, y esto pues nos recuerda que somos personas. Sin embargo, para poder mejorar nuestra actitud, nuestra personalidad, para poder llegar a la santidad, hemos de pedirle su ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuente de nuevos santos y de personas entregadas a Dios. Y bueno, ¿qué hizo el Espíritu Santo en San Luis María? Pues lo transformó de una persona de un temperamento difícil a una persona de Dios, una persona acercada a las cosas que el Señor quería de él. Y bueno, en este sentido, cuando San Luis María deja entrar a Dios en su corazón más ampliamente, lo inflama y lo cambia. Lo cambia. Esto es el don del Espíritu Santo, cambiarnos. Sabemos que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tienen una misión específica en la vida del cristiano. Dios Padre pues ha creado las cosas. Este es su papel, crear, ser creador. Del Hijo o de Jesús, pues ser redentor, ser salvador del género humano. ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo? Santificarnos, hermanos. Santificarnos. Y esto es lo que permitió que se diera un cambio en la vida de San Luis María, que fuera santificado, que fuera transformado, renovado por la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo se dio esto? Como nos lo menciona la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que cuando estaban orando los apóstoles, vino un fuego impetuoso, y que posándose en cada uno de ellos como lenguas de fuego, hizo que se transformaran cada una de sus personas, tanto los apóstoles como las mujeres que estaban reunidas con ellos. Recibieron algo que llamamos en esta corriente de gracia una efusión, un regalo profuso del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros podemos recibir esta efusión? Pidiéndosela a Dios, pidiéndosela al mismo Señor. ¿Por qué necesitamos una efusión del Señor? ¿Por qué necesitamos una nueva efusión del bautismo? ¿Por qué necesitamos una nueva realización como personas? Porque como seres humanos limitados necesitamos cambiar nuestras debilidades por actitudes que nos lleven
hacia una entereza en la vida cristiana. San Luis María, ¿cómo pudo entonces acceder a esta gracia del bautismo o de una nueva fusión del Espíritu Santo? Por medio de María. Porque María, como llena de Dios, como llena, santificada por la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, recibe entonces en ella una gracia para poder interceder por los demás y hacerlos semejantes a Cristo. Sabemos que en algunos de los títulos que más podemos atribuirle a la Virgen María es esposa del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros queremos en este proceso hacer una consagración mariana, queremos hacer un acercamiento a Jesús por medio de María, necesitamos ser imbuidos por la acción del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede cambiar nuestra personalidad, nuestras pasiones, como la pasión que tuvo San Luis de Montfort. Hay pasiones humanas y pasiones divinas. Unas nacen de la carne, del mundo, del enemigo, y otras nacen del querer de Dios. La intención de San Luis María era querer ser santo, y encontró un medio de mucha bendición: la consagración mariana. Buscar a María y en ella el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces viene a nosotros para que podamos nosotros ser fuegos sagrados, ser nuevas personas con una nueva intención. ¿Cuál fue, por ejemplo, la pasión de Cristo? Salvar a la humanidad, salvar al género humano, entregarse a sí mismo para poder darnos de la vida divina de los hijos de Dios. ¿Cuáles son las pasiones humanas? Como dice el libro de Gálatas en el capítulo 5. Los celos, las rencillas, los rencores, toda clase de maledicencias que ahí vienen descritas, que nos apartan del amor de Dios, que nos apartan de la gracia de Dios. Entonces, para poder vivir una vida llena de pasión por Dios, necesitamos invocar el Espíritu Santo para que haga esa obra en cada uno de nosotros. En un segundo punto, entonces, entendemos pues que para poder nosotros entrar en ese proceso monforniano, como lo podemos decir, monforniano, hacia el corazón de nuestra Madre, la Virgen María, pues es vivir el bautismo. El bautismo como una experiencia en la cual nos dejamos sumergir por el misterio de Cristo, la persona de Cristo. Cristo mismo fue bautizado y lo sabemos todos, pero ¿qué necesidad tenía el Hijo de Dios de ser bautizado si Él era Hijo de Dios, era igual a Dios? Sabemos nosotros por la tradición de la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia, que Jesús abrió el paso del bautismo para reconocer que Él era Hijo de Dios, ungido por Dios, entregado a Dios. Y entonces en esa misma correspondencia de camino hacia Dios, nosotros cuando nos dejamos imbuir por el misterio del bautismo, somos renovados como hijos, como hijas de Dios. ¿Qué pasa en este aspecto, hermanos y hermanas? El bautismo es un sumergirnos en la persona de Cristo. Bautizar significa sumergir. Esto es lo que le dijo el apóstol Pedro a aquellos hermanos que después de Pentecostés, de haber sido llenados del Espíritu Santo, estaban reunidos fuera de ese lugar donde estaban los apóstoles. ¿Y qué les dijo el apóstol Pedro? Háganse bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de sus pecados. Háganse bautizar y crean en esta vida nueva. Necesitamos entonces, para vivir una vida de entrega a Dios por medio de la Santísima Virgen María, pues vivir nuestro bautismo. ¿Y qué significa el bautismo? Ser sumergidos en una experiencia diferente a la que nosotros pues vivimos en nuestra vida como personas tal vez separadas de Dios, porque aunque seamos pues bautizados, podemos vivir situaciones que nos separan del amor de Dios, de los deseos de Dios, de los quereres de Dios. Hay muchas personas que siendo bautizados, y lo sabemos, pues no viven como tal. Viven bajo el influjo de sus deseos, con situaciones difíciles, con debilidades que les superan. Y entonces, en esta perspectiva, en este trasfondo, cuando alguien renueva su bautismo, entonces
empieza a vivir una experiencia de vida, no ya desde sus propias convicciones, sino desde la convicción de Dios. ¿De quién se vale entonces el Espíritu Santo para formar nuevas personas? De María. El Espíritu Santo, como ya lo habíamos visto hace un momento que yo les decía, pues nos hace transformarnos, hacernos santos, hacernos personas nuevas. Pero el Espíritu Santo no lo quiere hacer sin ayuda de María, porque María, a través de la historia de la salvación, ha tenido un papel importante, hermanos. El hacer no solo al Hijo de Dios como tal, Hijo perfecto del Padre, sino de formar otros Cristos. Lo vemos igual en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús en la cruz iba pues a culminar en la experiencia de su ministerio con el escándalo y la ignominia de la cruz, y estando pues en este suplicio, le entrega Jesús a su discípulo amado, Juan: he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. ¿Y por qué Jesús le dio entonces a Juan a su madre? Porque era la persona más indicada, más apta para poder ser formada como discípulo de Jesús y cuidar el propio tesoro de su madre. Cuando nosotros como cristianos recibimos a María, nos dejamos formar por Cristo. Y María da en nosotros a luz a nuevos Cristos, a otros Cristos. El Espíritu Santo siempre se vale de María para dar nuevos Cristos a la iglesia. Y en este sentido nosotros nos cristificamos en la medida que correspondemos a la gracia. La meta total, pues, de la consagración mariana, es decir, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. El objetivo de la verdadera devoción a María es una continua transformación post-bautismal, donde nuestra realidad nos incorpora a la iglesia, pero desde Cristo. Por eso dirá también en el libro de los Hechos de los Apóstoles: en Cristo nos movemos, somos y existimos. En Dios somos, nos movemos y existimos. Yo te invito a que, respondiendo a esta sintonía de Dios, podamos entender este misterio. En Dios soy, me muevo y existo. Y entonces cuando en Dios soy mejor persona, soy mejor cristiano, soy un cristiano amoroso, más consciente de la presencia de Dios. Cuando existo desde Dios, entonces valoro la existencia propia y la de los demás como un don de Dios. Y cuando me muevo desde Dios, lo hago para mi propia santificación y la santificación de los demás. Porque quien se deja imbuir por el Espíritu Santo y vive su bautismo, la realidad bautismal, vive entonces como otro Cristo. Es una persona que sabe amar, respetar, querer a los demás como propios, como hermanos y como un regalo para los demás. Este es el último punto que yo les invito a que reflexionemos: el don. Tengamos en cuenta que don es igual a regalo, y un regalo es algo que se nos da en esta correspondencia sin méritos propios, sino que antes bien, como es un don, lo recibimos como algo gratuito, incondicionado y alcanzable a nuestras propias expectativas. La consagración mariana es un regalo para acercarnos a Dios, para que nos entreguemos por manos de María y por su medio hacia Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si no tuviéramos el regalo de tener a la Santísima Virgen María, no pudiéramos crecer como personas cristianas, no pudiéramos amar a Dios con plenitud, no pudiéramos ser más santos. Así lo dice San Luis María: no eres más santo porque no invocas a María, no eres más santo porque no te acercas a ella. Pero cuando nos acercamos a la Santísima Virgen María, entonces recibimos de ella todos los tipos de gracia, todos los tipos de bendiciones que nos hacen unirnos a Dios a través de ella. Cuando nosotros nos damos sin reserva a María, María se da sin reserva a nosotros, se da sin reserva a ti, a tus necesidades, a tu corazón.
a lo que tú estás viviendo, cuando tú le permites a la Santísima Virgen María estar cerca de ti. Y ella, como ya lo habíamos visto en la anterior vez que yo lo estuve compartiendo, María tiene deberes para con nosotros y nosotros deberes para con ella, de acercarnos, porque quien aceptando a María como madre se va a alejar de ella por otras situaciones que no le son propias. Entonces, en este sentido, cuando nosotros somos pues hijos de María, o nos unimos a María y nos entregamos por ella para que Jesús nos acepte, aceptamos vivir el mismo proceso de María. Y fue un misterio cristificante, fue una actitud y un proceso lleno de situaciones que a veces nos pueden ser adversas, porque el camino de santidad, el camino de transformación, el camino de la vida del cristiano no es un camino de rosas, sino también pues de algunas asperezas. Y en esta situación, en estas asperezas, en estas dificultades, es cuando vemos la gracia de Dios sostenida en nosotros. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos pues aprender la santidad del ejemplo eximio de nuestra Madre, la Virgen María. Ella que fue la primera discípula de Jesús, ella que fue la llena del Espíritu Santo, nos puede conducir hacia el amor y hacia la gracia de la totalidad de entrega hacia el misterio de la Santísima Trinidad. Con ella el camino de santidad es más fácil. Sabemos que María intercede por sus hijos para que puedan crecer de una manera grata. Funge María pues un papel muy importante como madre. Y este es un título que los cristianos le hemos dado por años a la Santísima Virgen María. Ser madre, ser completamente una mujer que nos conduce hacia Dios a partir de su limitación. Qué gracia, qué don es entonces encontrar un ejemplo tan humilde y tan humano para poder llegar hacia el corazón de Dios. Necesitamos pues aceptar incluso nuestras propias cruces, nuestros propios sufrimientos, nuestros propios momentos agridulces, difíciles, y confrontarlos con la vida de María. María no tuvo un camino fácil. Si recordamos en el Evangelio de Lucas, la Santísima Virgen María en el capítulo 1, cuando acepta la misión de ser Madre de Dios, pues también reflexiona sobre una realidad. María no tenía ya una relación formal con San José, no habían estado casados, y entonces al ella aceptar el plan de Dios en su seno, en su corazón, en su persona, y que notoriamente iba a quedar embarazada, era expuesta al descrédito público. Sí sabían, o bueno, yo creo que ustedes lo saben, hermanos, que cuando una mujer que no estando comprometida tenía un hijo, pues era una terrible desgracia. Y más en el ejemplo de María, que estando ella comprometida con San José, no ser su hijo le acarreaba un problema grandísimo de reputación entre las personas de Israel. Qué interesante cómo María confió en Dios. Y no solo María, sino también San José, que al ser un hombre justo y estar comprometida con él, también es instruido por Dios para que acepte a María en su corazón, y así puedes vivir una unidad especial. Qué interesante es pues entonces para nosotros, hermanos y hermanas, entender que María cumple un papel no solo de hacerme santo a mí, sino a las personas que tengo al lado, como a San José. ¿De qué le hubiera servido a la Santísima Virgen María ser Madre de Dios y ser santa ella si no podía santificar, o no podía más bien apoyar con su santidad a los que estaban junto a ella? Este es el misterio en el cual Dios se nos revela pues plenamente en las condiciones humanas, en las condiciones más adversas. Entonces, pertenecer a María es completamente la vía más fácil, rápida y segura para seguir a Jesús. Si nos diéramos cuenta del regalo que es la consagración a Jesús a través de María, casi nunca dejaríamos de sonreír y alabar a Dios por habérnoslo concedido. Porque en este aspecto, entonces, encontrar en María un apoyo es encontrar una certeza de que Dios me va a escuchar, de que Dios va a estar cerca de mí. ¿Cómo va a poder Dios negarse a la oración de una humilde esclava que le entregó en totalidad su persona, y que a través de ella yo soy recibido para poder entrar en la presencia de Dios? Les invito a que nos dediquemos en este día para entender el plan de Dios, para entender la enseñanza
de este santo que nos habla sobre una pasión, sobre el bautismo y de un regalo. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a entregarle a Dios nuestro corazón y vamos en este día 29 hacia nuestra consagración mariana buscar el auxilio de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, tú que hemos, Espíritu Santo, hablado acerca de ti, que en ti hemos confiado para nuestro proceso de santificación, que vengas a ayudarnos a estar más cerca de nuestra Santísima Madre, que nos ayudes a vivir el proceso de cristificación. Ven, Espíritu Santo, invócalo, hermano, hermana, en tu corazón en esta noche. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, dice el hermano, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Siga hoy mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, Señor, manda la lluvia, llénanos de ti, rocío de tu amor. Siga hoy mi vida, cámbiame, Señor. Espíritu Santo, llénanos de tu amor, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu comprensión, de tu Santo Espíritu. Llénanos, haznos santos, Espíritu de Dios, haznos nuevas criaturas, haznos nuevos hijos de Dios. Envía tu Espíritu, oh Señor, que encienda en mí tu fuego de amor. Hazme santo.
Ayúdanos a ser santos como San Luis María. Ayúdanos a volver nosotros Cristos. Amén. Seguimos pues meditando y reflexionando sobre lo que Dios nos ha hecho como hijos de Dios, como hijos de María, a través de este camino de consagración. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.